¿Te gustaría escuchar la voz de Dios claramente en tu vida? ¿Te has preguntado por qué a veces parece que Dios está distante o que no puedes oír su respuesta cuando más lo necesitas? Dios, como cualquier padre, desea hablar contigo y guiarte en cada aspecto de tu vida. La diferencia entre una persona que comete un error como cualquier otro y lo confiesa puede dormir con un corazón relajado, a diferencia de uno que comete el mismo error y lo calla. Vive con un corazón abatido y con una carga que no puede llevar. Jesús nos dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Mateo 11, 28, 30. Como hijos de Dios, debemos entender que nuestra vida debe reflejar nuestra posición. No podemos vivir de la misma manera que aquellos que no conocen a Dios. Hay cosas que debemos hacer y otras que debemos dejar de hacer. Si te aferras a estas últimas, podrías estar bloqueando el camino por el que Dios quiere hablarte. En este video, quiero hablarte de algo crucial para tu relación con Dios: las señales de un pecado no confesado. A veces, ese pecado oculto en nuestro corazón es lo que nos impide escuchar claramente a Dios y recibir su guía. Esas actitudes y acciones pueden estar interrumpiendo tu conexión con Él. Si no estás escuchando la voz de Dios como antes, podría haber algo en tu vida que necesitas revisar y dejar ir. Hoy te revelaré 5 señales de un pecado no confesado, señales que te ayudarán a entender si algo te está separando de la voz de Dios. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que llevas dentro, lo que está afectando tu paz y tu relación con Él. Así que, prepárate para reflexionar sobre estas señales y asegurarte de que nada esté bloqueando tu conexión con Dios. Y antes de seguir, asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte más mensajes que te ayudarán a caminar más cerca de su voluntad. Sin más preámbulo, comencemos. Número 1. Pesadez emocional. Un peso invisible que consume el alma. La pesadez emocional es como una sombra que, aunque no visible al ojo humano, se siente profundamente en el alma. Es un estado de constante agotamiento interior, como si llevaras sobre tus hombros una carga que nunca termina de aliviarse. Este sentimiento puede surgir por diferentes razones: experiencias dolorosas del pasado, culpas no confesadas, preocupaciones sobre el futuro o incluso el resultado de batallas espirituales que parecen no tener fin. En la Biblia, el rey David describe este estado con notable profundidad en el Salmo 32, 3, 4. «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». David experimentó la pesadez emocional como una consecuencia de no confesar su pecado. La culpa y la carga espiritual lo afectaron no solo emocionalmente, sino también físicamente. Este pasaje nos muestra cómo las emociones no expresadas o los asuntos no resueltos pueden deteriorar incluso nuestra salud física. ¿Cómo se manifiesta la pesadez emocional? 1. Un corazón cansado. La pesadez emocional puede sentirse como un constante agotamiento, aun cuando físicamente no has hecho mucho. Es ese tipo de cansancio que no se alivia con descanso o sueño. Es el resultado de una carga interna que desgasta la mente y el espíritu. 2. Falta de motivación. Quienes enfrentan este tipo de peso pueden sentirse desmotivados para realizar incluso las actividades más simples. Las tareas cotidianas parecen insuperables y las metas a largo plazo se ven imposibles de alcanzar. 3. Ansiedad y preocupación constante. La mente no puede dejar de preocuparse.
La incertidumbre sobre el futuro, los errores del pasado o las circunstancias actuales generan un ciclo interminable de pensamientos ansiosos. 4. Desconexión espiritual. En muchos casos, la pesadez emocional viene acompañada de una sensación de distanciamiento de Dios. La persona puede sentir que sus oraciones no son escuchadas o que no es digna de acercarse a Él. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. La solución para la pesadez emocional. Jesús nos invita a entregar nuestras cargas a Él. En Mateo 11, 28, 30 dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Cuando llevamos nuestras preocupaciones, culpas y emociones a los pies de Jesús, encontramos el descanso que tanto necesitamos. La clave está en reconocer que no estamos diseñados para cargar todo por nuestra cuenta. Al igual que un yugo equilibra el peso entre dos bueyes, caminar con Jesús significa que Él lleva la mayor parte de nuestra carga. ¿Cómo aliviar la pesadez emocional? 1. Confesión y arrepentimiento. Si la causa de tu pesadez es el pecado no confesado, acércate a Dios en oración. La confesión trae libertad, y el perdón de Dios restaura la paz interior. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. 2. Oración y rendición. La oración es un canal directo para entregar nuestras cargas a Dios. No necesitas palabras complicadas, solo un corazón sincero dispuesto a confiar en Él. 3. Refugio en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios es nuestro refugio en tiempos difíciles. Meditar en su palabra fortalece nuestra fe y renueva nuestra mente. 4. Buscar apoyo espiritual. Hablar con un mentor espiritual, un pastor o un amigo de confianza puede ayudarte a procesar lo que sientes y a recibir consejo sabio basado en la palabra de Dios. Un llamado a la libertad. La pesadez emocional no tiene que definir tu vida. Aunque puede parecer abrumadora, Dios te ofrece alivio, consuelo y esperanza. Él desea que vivas una vida plena y libre de cargas innecesarias. Solo necesitas dar el paso de fe y confiar en su amor y poder. Recuerda, en Cristo siempre hay descanso para el alma cansada. Número 2. Distanciamiento de Dios y los demás. El vacío de la desconexión. El distanciamiento de Dios y los demás es un estado en el que la persona se encuentra aislada, no solo de su relación espiritual con el Creador, sino también de sus vínculos con quienes lo rodean. Este tipo de desconexión no sucede de la noche a la mañana, es el resultado de una acumulación de pequeñas decisiones, heridas no sanadas o pecados no confesados que van levantando un muro entre el alma y Dios, así como entre la persona y sus seres queridos. En la Biblia, este distanciamiento se ilustra en la vida de Adán y Eva. Cuando desobedecieron a Dios, su primera reacción fue esconderse de su presencia, y llamaba Jehová Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis 3, 9, 10. Este episodio nos enseña que el pecado y la vergüenza conducen al alejamiento de Dios, rompiendo la comunión que una vez fue íntima y cercana. ¿Cómo se manifiesta el distanciamiento? 1. Silencio espiritual. Cuando estamos distanciados de Dios, su voz parece estar ausente. Las oraciones se sienten vacías y leer la Biblia deja de ser un consuelo. Este silencio no es porque Dios se haya alejado,
sino porque el corazón de la persona se ha endurecido, bloqueando la conexión. 2. Pérdida de gozo. La comunión con Dios trae gozo y paz, pero al distanciarnos de Él, estas bendiciones se desvanecen. La persona comienza a sentirse vacía, insatisfecha y sin propósito, incluso cuando todo parece estar en orden externamente. 3. Conflictos en las relaciones. El distanciamiento de Dios también afecta nuestras relaciones con los demás. Sin la guía del Espíritu Santo, se vuelve más difícil practicar el perdón, la paciencia y el amor. Esto puede llevar a tensiones, malentendidos y rupturas en los vínculos familiares y sociales. 4. Aislamiento voluntario. Quien se siente lejos de Dios a menudo opta por evitar a otras personas, especialmente aquellas que podrían recordarle su necesidad de reconciliación espiritual. Este aislamiento puede ser un intento de esconder su vergüenza o de evitar enfrentar su situación. 5. Falta de propósito espiritual. El distanciamiento de Dios roba el sentido de propósito, que proviene de vivir según su voluntad. Sin esta dirección, la vida puede parecer confusa, sin un norte claro. Causas del distanciamiento. 1. Pecado no confesado. El pecado no confesado es una de las principales causas del distanciamiento de Dios. Isaías 59:2 lo expresa claramente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 2. Falta de tiempo con Dios. Al igual que cualquier relación, la comunión con Dios requiere tiempo y dedicación. La falta de oración, lectura de la palabra y adoración pueden enfriar la relación con Él. 3. Circunstancias difíciles no procesadas. El sufrimiento puede llevar a una persona a cuestionar a Dios y, en algunos casos, alejarse de Él. Sin embargo, estos momentos deberían acercarnos más a su consuelo y dirección. 4. Orgullo y autosuficiencia. El creer que no necesitamos a Dios para enfrentar la vida nos lleva a apartarnos de Él, confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de en su gracia. ¿Cómo reconciliarse con Dios y los demás? 1. Confesión y arrepentimiento. La Biblia promete que si nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos recibirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. 2. Buscar intencionalmente su presencia. Dedica tiempo diario a la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Estos hábitos restauran la comunión con Dios y fortalecen tu fe. 3. Restaurar relaciones humanas. El perdón y la reconciliación son fundamentales para sanar las relaciones rotas. Jesús enseñó que debemos buscar la paz con los demás antes de ofrecer nuestro sacrificio a Dios. Mateo 5:23-24. 4. Confiar en su gracia. Dios no está esperando que te acerques perfecto, sino dispuesto. Su gracia es suficiente para cubrir cualquier error y restaurarte completamente. El distanciamiento de Dios y los demás puede parecer un abismo insalvable, pero su amor es más grande que cualquier separación. Él está siempre esperando con los brazos abiertos para restaurar tu comunión con Él y ayudarte a reconstruir las relaciones que has perdido. No importa qué tan lejos creas estar, nunca es demasiado tarde para volver a casa. Número 3. La falta de paz interior. Un tormento silencioso del alma. La falta de paz interior es como una tormenta que no cesa. Es esa sensación de inquietud, ese vacío constante que no se llena con nada. Aunque por fuera todo pueda parecer normal, por dentro el alma está en un estado de conflicto continuo. Las razones pueden ser muchas: decisiones equivocadas, culpas no confesadas, temores al futuro o heridas no sanadas del pasado.
Pero la raíz de esta falta de paz está en la desconexión con Dios, el único que puede ofrecer verdadera tranquilidad al corazón. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. Esta promesa de paz divina nos recuerda que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con el Príncipe de Paz. Sin embargo, cuando esa relación está rota o debilitada, el alma comienza a experimentar el caos. ¿Cómo se manifiesta la falta de paz interior? 1. Inquietud constante. La mente no puede descansar. Los pensamientos giran en círculos, atrapados entre preocupaciones, arrepentimientos y temores. Incluso en momentos de calma, la persona siente que algo está mal o que falta algo importante. 2. Ansiedad y estrés. Sin paz interior, la ansiedad y el estrés toman el control. Pequeños problemas se sienten gigantes y la capacidad de manejar los desafíos de la vida se ve comprometida. 3. Falta de propósito. Cuando no hay paz interior, la vida pierde su sentido. Las metas se vuelven borrosas y las actividades que antes daban alegría ahora parecen vacías y sin importancia. 4. Distanciamiento de Dios. La falta de paz interior es un síntoma de una relación debilitada con Dios. Sin su guía y su consuelo, el alma busca llenar ese vacío con cosas temporales que nunca satisfacen por completo. 5. Conflictos internos. La falta de paz también puede manifestarse como una lucha interna entre lo que sabes que deberías hacer y lo que realmente haces. Este conflicto moral puede ser agotador y llevar a un ciclo de culpa y vergüenza. Causas comunes de la falta de paz. 1. Pecado no confesado. El pecado sin confesar crea una barrera entre nosotros y Dios. El Salmo 38:4 lo describe así: «Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí». 2. Preocupaciones y temores. Cuando permitimos que nuestras preocupaciones sobre el futuro o nuestros temores sobre el presente dominen nuestra mente, alejamos la paz que Dios quiere darnos. 3. Heridas del pasado. Cargar con el dolor de experiencias pasadas sin buscar sanidad en Dios nos deja atrapados en un ciclo de amargura y resentimiento que roba nuestra paz. 4. Falta de fe. La falta de confianza en Dios y en sus promesas nos lleva a depender de nuestras propias fuerzas, lo que genera agotamiento y frustración. ¿Cómo recuperar la paz interior? 1. Buscar a Dios intencionalmente. La paz verdadera solo se encuentra en Dios. Filipenses 4:6-7 nos enseña: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Dedica tiempo diario a la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. 2. Confesar y arrepentirse. La confesión trae libertad. Cuando llevamos nuestras culpas y errores ante Dios, Él nos limpia y nos renueva. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. 3. Soltar las preocupaciones. Entrega tus cargas a Dios. Jesús nos invita a llevar nuestras preocupaciones a Él. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. 4. Perdonar y soltar el pasado. El perdón es esencial para liberar el alma del peso del pasado. Al perdonar, no solo liberamos a otros, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. 5. Confiar en las promesas de Dios. Recuerda que Dios tiene el control de tu vida. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». La falta de paz interior
no tiene que ser tu realidad permanente. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, una vida que incluye paz en medio de cualquier tormenta. Si te sientes lejos de esa paz, acércate a Él con fe y humildad. Él está esperando para renovarte, sanar tus heridas y llenar tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 4. Conductas destructivas, caminos que llevan al vacío. Las conductas destructivas son patrones de comportamiento que dañan tanto al individuo como a quienes lo rodean. A menudo surgen como respuestas a emociones intensas, heridas no sanadas o un vacío interior que intenta ser llenado de forma incorrecta. Estas acciones, aunque en el momento parezcan ofrecer alivio o satisfacción, tienen consecuencias profundas y duraderas que afectan la vida emocional, física y espiritual de la persona. La Biblia habla de estas conductas y sus raíces en el corazón humano. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estas palabras reflejan cómo muchas veces nuestras decisiones parecen justificadas o incluso necesarias, pero terminan llevándonos al caos y la destrucción. ¿Cómo se manifiestan las conductas destructivas? El autosabotaje es una forma de comportamiento destructivo en la que la persona, consciente o inconscientemente, arruina sus propias oportunidades de éxito. Puede manifestarse en procrastinación, dejar tareas a medias o tomar decisiones que van en contra de sus objetivos. 2. Relaciones tóxicas. Mantener relaciones dañinas o dependientes es otra forma de conducta destructiva. La persona puede permitir abusos, manipulación o desamor, lo cual perpetúa un ciclo de dolor y desesperanza. 3. Adicciones. Las adicciones, ya sean al alcohol, las drogas, el juego, la tecnología o incluso a ciertos hábitos, son una de las expresiones más claras de conductas destructivas. Buscan llenar un vacío interno, pero terminan esclavizando a la persona. 4. Ira y violencia. La incapacidad de manejar la ira lleva a reacciones violentas, tanto verbales como físicas. Estas acciones no solo hieren a otros, sino que también destruyen la paz interior del agresor. 5. Negación del problema. Una de las características comunes en quienes exhiben conductas destructivas es negar que existe un problema. Esto impide buscar ayuda y perpetúa el ciclo de daño. Causas de las conductas destructivas. 1. Vacío espiritual. Cuando una persona se encuentra desconectada de Dios, busca llenar ese vacío con cosas temporales que nunca satisfacen. La Biblia enseña que solo en Dios encontramos verdadera plenitud, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmos 107:9. 2. Dolor no sanado. Heridas del pasado, como el abandono, el rechazo o el abuso, pueden conducir a conductas que buscan aliviar ese dolor de manera destructiva. 3. Falta de identidad. Cuando no se comprende el valor y propósito que Dios ha dado a cada ser humano, es fácil caer en patrones que reflejan una baja autoestima o una visión distorsionada de sí mismo. 4. Influencias negativas. El entorno, las amistades y las influencias culturales también juegan un papel importante. Vivir rodeado de ejemplos negativos puede normalizar comportamientos dañinos. Consecuencias de las conductas destructivas. 1. Daño emocional y espiritual. Estas conductas erosionan la paz interior y separan a la persona de Dios, llevándola a un estado de constante insatisfacción y vacío. 2. Relaciones rotas. La destructividad no solo afecta al individuo, sino también a quienes lo rodean, dañando amistades, relaciones familiares y matrimonios. 3. Pérdida de propósito. Las conductas destructivas desvían a la persona del camino que Dios tiene para ella, dejándola atrapada en ciclos de fracaso y frustración. 4.
Problemas físicos. Muchas de estas acciones, como las adicciones o la violencia, también tienen efectos físicos, desde enfermedades hasta accidentes graves. ¿Cómo romper con las conductas destructivas? 1. Reconocer el problema. El primer paso es admitir que hay un problema y que se necesita ayuda. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2. Buscar a Dios. La transformación verdadera comienza con un encuentro genuino con Dios. Su amor y gracia tienen el poder de sanar el corazón más roto y renovar la mente. 3. Rodearse de apoyo positivo. Busca personas que te edifiquen y te ayuden a mantenerte en el camino correcto. Las relaciones saludables son fundamentales para superar estos patrones. 4. Establecer nuevos hábitos. Romper con las conductas destructivas requiere reemplazarlas por hábitos saludables, como la oración, el ejercicio, el estudio de la palabra y el servicio a los demás. 5. Confiar en el proceso. La sanidad y la restauración toman tiempo, pero Dios promete caminar contigo en cada paso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Un llamado a la restauración. No importa cuán profundas sean las heridas o cuán arraigadas estén las conductas destructivas, en Dios siempre hay esperanza. Él es especialista en transformar vidas, en tomar lo que está roto y hacerlo nuevo. Hoy es el día para decidir dejar atrás esos patrones y abrazar la vida abundante que Jesús vino a ofrecer. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Número 5. Sentimientos de inseguridad y vergüenza. Una carga silenciosa del corazón. La inseguridad y la vergüenza son sentimientos que se entrelazan, formando un nudo invisible que ata el corazón y la mente. Quienes los experimentan a menudo se sienten atrapados, incapaces de avanzar por miedo al juicio, al rechazo o a cometer errores. Son emociones que desgastan la confianza, erosionan la autoestima y pueden distorsionar la percepción de uno mismo y de los demás. En la Biblia, desde el Génesis, vemos cómo estos sentimientos afectan profundamente al ser humano. Adán y Eva, tras pecar, se escondieron de Dios por vergüenza, y los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Este acto refleja la reacción natural ante la inseguridad y la vergüenza: cubrirse, esconderse y evitar la exposición. ¿Cómo se manifiestan la inseguridad y la vergüenza? 1. Miedo al rechazo. Quienes luchan con inseguridad temen no ser suficientes para los demás. Este miedo los lleva a evitar nuevas relaciones o a aislarse para evitar ser juzgados. 2. Autocrítica constante. La vergüenza puede llevar a una voz interna implacable que recuerda constantemente errores pasados, defectos o fracasos, haciendo que la persona se sienta indigna de amor o éxito. 3. Dependencia de la aprobación externa. Cuando no se tiene una identidad firme en Dios, la validación externa se convierte en el motor de la autoestima. Esto lleva a la dependencia emocional y a perder autenticidad. 4. Evitar desafíos o nuevas oportunidades. El miedo al fracaso o al ¿qué dirán? Paraliza a la persona, impidiendo que aproveche las oportunidades que podrían traer crecimiento y bendición. 5. Culpa. Paralizante. La vergüenza no solo se enfoca en lo que alguien ha hecho, sino que lo lleva a creer que algo está mal con lo que es. Este tipo de culpa puede ser devastador para la identidad personal. Causas comunes de la inseguridad y la vergüenza. 1. Heridas del pasado.
Experiencias como el rechazo, la traición, el abuso o la humillación pueden dejar cicatrices emocionales que alimentan estos sentimientos. 2. Pecado no confesado. El pecado no confesado crea una separación con Dios y alimenta la culpa y la vergüenza. David lo expresó así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmos 32:3. 3. Falta de identidad en Dios. Cuando no entendemos que somos creados a imagen de Dios y amados incondicionalmente, es fácil creer las mentiras del enemigo que nos dicen que no valemos nada. 4. Comparación constante. La comparación con los demás, especialmente en un mundo lleno de redes sociales, alimenta la inseguridad al enfocarnos en lo que no tenemos, en lugar de lo que Dios nos ha dado. Consecuencias de la inseguridad y la vergüenza. 1. Relaciones dañadas. El miedo al rechazo puede llevar a construir muros alrededor del corazón, evitando conexiones profundas. 2. Falta de progreso personal. Estos sentimientos limitan el crecimiento, pues la persona se mantiene en su zona de confort por miedo a fracasar. 3. Distanciamiento de Dios. La vergüenza puede llevar a evitar la presencia de Dios, como lo hicieron Adán y Eva, creyendo que no somos dignos de su amor. 4. Estado de ansiedad o depresión. La inseguridad constante y la vergüenza no tratada pueden evolucionar hacia problemas emocionales más profundos que afectan la calidad de vida. ¿Cómo superar la inseguridad y la vergüenza? 1. Reconocer la identidad en Cristo. La Biblia nos recuerda quiénes somos en Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Dios te creó con propósito y valor eterno. 2. Confesar y arrepentirse. La confesión libera del peso de la vergüenza. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 3. Renovar la mente. Cambia tus pensamientos de autocrítica por las promesas de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. 4. Dejar la comparación. En lugar de compararte con otros, agradece lo que Dios ha hecho en tu vida y confía en sus planes para ti. 5. Buscar comunidad. Rodéate de personas que te edifiquen y te recuerden tu valor en Cristo. 6. Aceptar el perdón de Dios. No importa cuán grande sea tu error, el amor y el perdón de Dios son más grandes. Isaías 1:18 lo afirma: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Un llamado a la libertad. La inseguridad y la vergüenza no tienen que definir tu vida. Jesús vino a liberarte de esos pesos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Hoy puedes entregarle a Dios esos sentimientos y permitir que su amor restaure tu identidad. Él quiere que vivas una vida plena, llena de confianza y gozo, sabiendo que eres su Hijo amado.